Continuamos con La Noche. Le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan del manejo que el gobierno mexicano le ha dado a este caso, al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pueden opinar y responder a esta pregunta a través de las cuentas de Twitter y de las cuentas del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Washington a Sara Kinosian. Ella es coordinadora del programa sobre América Latina del Centro para las Políticas Internacionales de Washington. Es una organización que promueve acciones para la cooperación internacional y además el respeto a los derechos humanos. Bienvenida al programa La Noche. Gracias, buenas noches. También nos acompaña en nuestros estudios de Ciudad de México Daniel Hershenson, activista de derechos humanos. Bienvenido a La Noche. Jason, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a ustedes y a todo su público. Y en nuestros estudios en Washington, D.C., Angelita Bellens es directora de programas del Robert F. Kennedy Human Rights, es abogada de derechos humanos y además profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Trabajó anteriormente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Buenas noches a todos los televidentes. Quiero comenzar preguntándole en Ciudad de México al señor Hershenson si cree que las instituciones mexicanas estuvieron a la altura para esclarecer este caso, el de los 43 estudiantes desaparecidos. Ay, Jason, pues creo que no. Creo que las palabras, las frases de José Manuel Vivanco de Human Rights Watch son más que exactas, más que precisas. Este es un problema que nuestro país arrastra pues desde administraciones anteriores a la de Enrique Peña Nieto, pero esta situación se exacerbó a partir de la desaparición forzada de estos muchachos normalistas el 26 de septiembre del año pasado. Ha sido un annus horribilis, como dijo en otro contexto la reina Isabel en su momento. Y lo que estamos tratando, lo que estamos viendo, creo yo, desde mi muy particular punto de vista, es un deseo de la administración de Peña Nieto, que ha tenido 4 meses para el olvido, desastrosos en todos los sentidos. Un deseo por tratar de cambiar la narrativa, tratar de cambiar las percepciones, lo que dice el procurador Murillo en el sentido de que ya se desahogó, se resolvió este asunto en cuanto a la verdad histórica, creo que es absolutamente falso. Y lo que se pretende por parte del gobierno de Peña Nieto es de alguna manera retomar la iniciativa y darle una salida política a una situación pues, que se le ha venido saliendo de las manos, entendiendo que vivimos aquí en México en una coyuntura eminentemente electoral. En el mes de junio, el 7 de junio para ser exactos, pues habrá un proceso de elecciones en el que podrán haber cambios importantes, si acaso los partidos opositores que en su momento firmaron un pacto con Enrique Peña Nieto, pues empiezan a actuar como lo que son, como partidos de oposición. Entonces, el control se le puede salir de las manos al Poder Ejecutivo en esta situación, sí, en esta ventana electoral que es un tanto cuanto complicada. Entonces, la apuesta, ya para terminar, creo que la apuesta es cerrar el capítulo, tratar de desacreditar a aquellos grupos sociales que han estado apoyando activamente a los padres en las calles y ver pues cómo se desahoga esta situación al corto y mediano plazo. Creo que es una apuesta que no le va a funcionar al gobierno. Hay una enorme desconfianza tanto dentro del país como afuera. Los medios internacionales ya no le han dado el beneficio de la duda a esta administración. Entonces es una situación complicada y las instituciones definitivamente no le han funcionado en este caso a aquel sector de la población que ha seguido muy de cerca estos eventos. Señora Bellens, vimos al fiscal salir a entregar una rueda de prensa muy seguro, decía que se ha confirmado a plenitud que estos estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos posteriormente incinerados, hablaba de 487 dictámenes,
periciales contrastados con declaraciones de 99 detenidos. ¿Por qué a los mexicanos se les hace tan difícil creer esta versión? Bueno, porque no es la primera vez que la PGR, que el procurador saca una teoría sobre lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos. Además, aquí quedan muchas preguntas sin responder. Hay contradicciones entre los testimonios recogidos por las autoridades. No se esclarece cuál fue el rol de las fuerzas militares, del batallón de Iguala, que estaba en la cercanía. No, hay muchos problemas también en el sentido de la imputación de los delitos que se les están imputando, porque no se habla de desaparición forzada, a pesar de que todos los indicios indican que claramente eso es lo que correspondería acusar a los que están vinculados al proceso. Se habla de secuestro, cuando en realidad aquí claramente la intención era cometer el delito de desaparición forzada. Entonces, además, desde el principio la actuación de las autoridades mexicanas fue deficiente, fue negligente, con lo cual eso obviamente no contribuye a generar confianza ahora que la PGR quiere dar por cerrado el caso, tratando de tapar el sol con un dedo y sin resolver tantas preguntas que existen alrededor de este caso. En nuestros estudios en Washington, señora Kinosian, ¿usted cree que las autoridades mexicanas cumplieron con los estándares internacionales para realizar esta investigación que presentan 4 meses después de ocurridos los hechos? Creo que no. El problema con la versión que está dando el PGR es que la evidencia que han encontrado en el basurero no vincula discúlpame. La evidencia que está dando el PGR no vale la historia que el gobierno está dando. Lo que pasa es que no hay vínculos entre los restos que encontraron en el río con los restos que encontraron en el basurero. Entonces el equipo argentino independiente está diciendo que la historia del gobierno de México no vale y que todavía tenemos que esperar por las pruebas que están haciendo otro equipo en Austria, porque en este momento están haciendo otras pruebas en Europa para averiguar si pueden identificar los demás, porque solamente han identificado uno solo cuerpo. Entonces, la evidencia no es suficiente para valorar la historia del gobierno de México. Señor Herscherson, los familiares, los padres de los estudiantes desaparecidos dicen que el gobierno sabe dónde están sus hijos y todavía se resisten a creer esta investigación de la Fiscalía. Han dicho que van a ir incluso a Naciones Unidas a llevar esta denuncia. ¿Qué puede ocurrir en el caso tal de que los familiares de los jóvenes no quieran aceptar esta verdad oficial? Pues, bueno, en primer lugar yo creo que hay que entender el dolor abrumador y la falta de sensibilidad que ha sido la constante pues, a lo largo de este proceso, y esta desconfianza que no es de ayer ni es de hace 4 meses. Yo creo, y de nueva cuenta es una apreciación muy personal, creo que en cuanto le surgió este problema a Enrique Peña Nieto, esta tragedia, el gobierno en su conjunto le apostó al desgaste. Así ha sucedido en otros casos lamentables, tanto en esta administración como en administraciones anteriores, y dada la buena prensa que rodeaba a Peña Nieto por la aprobación de sus reformas, se pensó que en este caso en particular iba a suceder lo mismo que en otras situaciones y que eventualmente se iba a diluir la exigencia de la justicia que ha encabezado con una enorme dignidad este grupo de padres y madres. Recordemos que son campesinos, son personas pues que viven en condiciones económicas
difíciles y pues a sus hijos, a estos 43 muchachos que también querían ser maestros rurales, pues se los arrebataron en las condiciones más atroces y más salvajes posibles. Puedo entender este escepticismo por parte de los padres y madres de alumnos de Ayotzinapa, pues porque el gobierno realmente no se ha caracterizado por su pulcritud, por su transparencia. El informe de Human Rights Watch menciona un hecho incontrovertible, que es el uso sistemático de la tortura por parte de las autoridades policíacas, pues para arrancar confesiones. Hay una enorme laguna que difícilmente con pronunciamientos como los del Procurador General de la República pues va a poder ser resuelta, ¿no? Entonces creo que va a ser una batalla muy complicada. Reitero que vienen elecciones. Creo que al gobierno le urge pues tratar de cerrar todos estos capítulos en una visión demasiado pragmática. No puedo omitir que se ha solicitado la intervención de expertos, de peritos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando, la sociedad en México y estoy seguro que en otros lugares del mundo que se ha interesado en este tema, pues están esperando el arribo de estos expertos, y el hecho de que el gobierno federal los haya invitado, que les haya extendido una invitación explícita, pues a mí me dice que en el fondo, en las entrañas de ese mismo gobierno, tan confiado al principio de su sexenio, pues sí existe la certeza de que pues habrá que tratar de convencer a la sociedad civil, aunque va a ser una tarea sumamente complicada, porque pues el gobierno sí está en deuda, no solamente con los padres, con las madres de estos muchachos desaparecidos, sino con los familiares de 20 y tantas mil personas que han sido víctimas de desapariciones, de secuestros, y que pues constituyen uno de los capítulos más negros de la historia reciente de nuestro país. Señora Angelita B. Vallens, el gobierno ha procedido a autorizar las capturas de quien era entonces el alcalde de Iguala, su esposa, también personajes como alias El Cepillo, que estaban involucrados, líder de estos grupos armados ilegales en la zona, el grupo Guerreros Unidos, y sin embargo todavía en el país existe una sensación de impunidad. ¿Por qué cree usted que esto todavía sigue sintiéndose de esta forma? Bueno, desafortunadamente, porque los índices de impunidad en general son altísimos. La forma en que se ha abordado este caso es tratándolo de aislar, de caracterizarlo como algo aislado, como un hecho aislado de infiltración o de relación de las autoridades municipales, en este caso la policía municipal y el alcalde, el exalcalde y su esposa, con grupos con bandas criminales, cuando en realidad eso es simplemente la punta del iceberg de una problemática mucho más generalizada en todo México. Asimismo, tratando de manejar esto como si no fuera parte de un patrón, de un uso sistemático de la desaparición forzada como un arma que además causa un dolor especialmente fuerte en los familiares de quienes son víctimas de este delito. Yo fui a México en noviembre y tuve la oportunidad de reunirme con algunos padres de familia en La Normal, en Ayotzinapa, y fue muy fuerte ver, bueno, primero la esperanza en los padres de que realmente hasta que no tengan pruebas contundentes van a seguir esperando el regreso de sus hijos, de esos hijos que mandaron con mucho orgullo y como lo decía nuestro compañero hace unos momentos, con mucho esfuerzo económico, poder mandar con orgullo a sus hijos a formarse como maestros y realmente ver cómo la escuela ha sido abandonada, así como lo han sido todas las escuelas normales rurales en México abandonadas por el Estado. Esto va a ser muy difícil que el gobierno voltee la página sin responder a los problemas más estructurales que han quedado evidenciados por este trágico caso. Le estamos preguntando a nuestros televidentes en Twitter qué opinan del manejo que el gobierno mexicano le ha dado al caso
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Escríbanos ya, respondan a esta pregunta a través de las cuentas del equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar analizando esta indignación que no cesa en México después de 4 meses de la desaparición de 43 estudiantes y cuyos resultados de la investigación no dejan satisfechos a los familiares de las víctimas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.